literario, dice Sí, es un Ornella. texto literario. ¿Qué pasó? Literario. ¿Por qué, Ornella? Una característica, ¿por qué? Una justificación de por qué es literario. Lo dijo tan confiada. Usted dijo, es literario, obvio, por supuesto, of course, me dijo. Entonces pregunto, ¿por qué tan segura? Deme una característica, vamos. ¿Qué dice? Bueno, porque te entretiene. Muy bien, vamos a empezar por ahí. Espera, ¿se llamaba un mensaje secreto? Un mensaje secreto, ¿no? Acá Ornella dice, te entretiene. Esto podría ser la finalidad, ¿no? Obvio. La finalidad, te entretiene, te gustan los cuentos policiales, relatos policiales, lees uno de esos cuentos. ¿Qué más? Nombre. Nombre. Suyo, sí. ¿Cómo? Ángeles. Bien, ¿qué más? ¿Qué se le ocurre, Ángeles? Aparte de que te entretiene. No, dice. No, pongo así, ¿no? ¿Por qué es un texto literario? La carta misteriosa. Te entretiene, ¿qué más? Nombre. Radrici, no. No escucho. ¿Qué dijo? Bueno, no importa. ¿Por qué es un texto no literario? Entonces no estuvieron leyendo. ¿Allá? Bueno, entretiene. Vamos a agregarle que aparte de entretiene, no informa. No informa, no explica. ¿Sí? Acá. ¿Sol? Oh, le pegué, qué grande. Sol, dígame. Sí, tampoco. ¿Al fondo? No sé, no veo de acá. Tampoco dice. ¿Por acá usted? Santiago. ¿Y qué? Ya está escrito ahí. Lucas. O Luca, Luca, ¿no? Luca. ¿Qué? Atrás, tampoco. Tienen que ponerse a estudiar, a repasar. Es un cuadrito con dos cosas cortitas. ¿Sí? Tienen que ponerse a repasar, miren que viene la prueba. Es una pregunta bastante sencilla. Cuenta una historia, muy bien. La historia es real. Fuerte, no escucho. ¿No es real o es real? No es real, claro. Cuenta una historia que es ficción. Eso es importante para llegar a comprender qué es el texto literario. No es ficción. Lo que se cuenta no es ficción. Cuando hablamos de literatura no hay ficción, no existe la realidad. Sherlock Holmes no existió, Watson no existió. Sí tiene un autor muy conocido. Eso también me sirve para saber.
El autor es Conan Doyle. ¿Usted está escribiendo? ¿Y por qué no escribe? Digo, pregunta, porque si no se pone a escribir, después borro y no puedo avanzar. Vamos, escriban. Vamos, a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Se quedaron dormidos el fin de... Usted está escribiendo, está bien. Se quedaron dormidos, dormidas el fin de semana. Vamos, ¿qué pasó? Textos literarios, son ficticios, son historias creadas por un autor. Tienen un narrador en este caso, nos cuenta la historia de Holmes y Watson. Nada de eso es real, está en un lugar que no es conocido. ¿Sí? No, como dijeron acá los compañeros, no explica, no da a conocer un argumento. No se entretiene, lo hemos leído porque nos gusta Sherlock Holmes. Está bueno, qué sé yo. Varias cosas podemos agregar así. ¿Bien? ¿Algo más? O ahí frenamos, con eso más o menos va. ¿Eh? Más o menos vamos ahí. Con eso ya podemos decir, es un texto literario. Podríamos poner algo más. Y ahora sí pregunto, ¿qué función del lenguaje predomina en un texto literario? ¿Función del lenguaje no? No recuerda. ¿Allá, compañero? Función. ¿Función del lenguaje? En un texto literario, la función que predomina en un texto literario. ¿No? ¿Allá? ¿Tampoco? A ver, el más allá puede responder. ¿Qué función? Función expresiva. Muy bien, ¿quién correspondió ahí? Yo, Pilar. ¿Quién? ¿Yo quién? ¿Quién es yo? Pilar. ¿Dónde está Pilar? Levante la mano, Pilar. Hola. Ahí está Pilar. ¿Cómo anda Pilar? Todo bien, gracias. Muy bien. La función del lenguaje que predomina. No, eso no es función del lenguaje. Recuerden funciones del lenguaje. Emisor, receptor, mensaje, canal, código, referente. ¿Cuál es la función que predomina en un texto literario? Poética, muy bien. Me había dicho acá Pilar también. Función poética. Función poética. Recurre entonces a, valga la redundancia, recursos literarios poéticos. ¿Sí? Si van a ver el texto, las descripciones tratan de embellecer el mensaje. ¿Sí? Transmite un mensaje como para que uno, bueno, aparte de estar entretenido, lo apasione. ¿Sí? Está escrito de cierta forma, se utilizan ciertos recursos como la descripción, la metáfora, la comparación, uso de tiempos verbales determinados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dentro del cuento, ¿usted leyó el cuento? ¿Un mensaje secreto? ¿Cómo? No lo pudo terminar de leer. ¿Qué le pasó que no pudo? Bueno, tratemos de ir poniéndonos al tiempo. Miren que había un montón de tiempo para hacerlo. ¿Luca lo leyó? Bueno, en el medio del texto, que es literario, aparece otro texto. ¿Qué texto aparece? ¿El de qué? ¿Qué libros? ¿Pero qué texto es ese? ¿Cómo se llama ese texto que aparece en el medio? ¿Usted lo leyó? ¿Eh? ¿Pero qué aparece en el medio? Vos tenés a Sherlock Holmes y a Watson, y en el medio aparece otro texto. ¿Qué texto aparece? Entre la conversación de Watson y Holmes. Elemental, Watson. ¿Qué aparece en el texto que tienen ustedes? El mensaje y qué más. Y la carta. Entonces, dentro de un mensaje secreto, fíjense que vamos a hacer así, aparece una carta. Esto no sale de acá, espera, voy a ser confuso, vamos a ver. Dentro del cuento, o bueno, así porque si no se van a confundir. Dentro del cuento hay una carta. ¿Sí o no? ¿El más allá dice que sí? Sí. Bien. Pregunta.
Dentro de esa carta, ¿qué se dice? ¿Qué mensaje se transmite? Hay un mensaje, bueno, oculto justamente, y le dice a Sherlock Holmes y a Watson que vean cierto libro, que al final se descubre qué libro es, y dentro de ese libro hay un mensaje secreto. No, mentira, no le dice el libro. ¿Cómo que le dice el libro que es? No, bueno, le ¿Y no dice para qué para está Sherlock Holmes ahí? Pilar me miente acá, dice que el esta. mensaje, la carta que les envían, dice que tienen que usar un libro. ¿Es verdad eso? No dice. Acá otros dicen que sí. Espera, voy a consultar por acá. ¿Qué es lo que se cuenta en esa carta que le envían a Sherlock Holmes? Uno es el mensaje, dejémoslo, el mensaje cifrado, el otro, la carta. No mal recuerdo, Si mal no recuerdo. estaba diciendo que por favor que quemen Bien. En la carta, al final de la carta, arrancaste por el final, pero está bien, al final de la carta se dice quemar este mensaje y el anterior. Pará. Ahí va. Muy bien. ¿Qué más? Y al principio, ¿qué decía? Bien. Le transmitía su temor, porque decía que lo iban a descubrir y que lo habían visto. Transmite su temor al ser descubierto, ¿no? Bien. ¿Y algo más? ¿O no? Claro, porque él estaba escribiendo el código, le estaba diciendo a Holmes cómo descifrar el código y empieza a ver que esta persona que entra lo descubre. Entonces le dice, lo veo en sus ojos, me ha descubierto, lo veo en sus ojos. ¿Sí? ¿Qué más dice? Le informa algo. ¿Qué le informa a Holmes? Le informa a Holmes que justamente no pudo enviarle la segunda carta. ¿Qué iba a enviar en la segunda carta? El código. O sea, de cómo descifrarlo. Claro. Ahí va. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunta. ¿Qué función predomina acá, en esta parte de la carta? Donde le dice a Holmes que queme la carta. ¿Qué función del lenguaje predomina? Le dice a Holmes, quemen la carta. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y bueno, ¿qué función es esa? Tienen que estudiar función del lenguaje. ¿Eh? ¿Tampoco allá? ¿Función? Apelativa. Apelativa o conativa. Apelativa. Le da una orden al emisor, perdón, al receptor. El emisor le da una orden al receptor y cuando termina la carta le dice, quemen esa carta. Listo. Le da esa orden. Pregunta. Cuando el emisor de la carta, que es Porlock era, Porlock, ¿no? Cuando el emisor de la carta transmite su temor, ¿qué función del lenguaje predomina? Función emotiva. ¿Y cómo se llama esa función? Ya lo dejo acá. ¿Eh? Función emotiva. Función emotiva. Entonces acá habría una función emotiva. Por último,
Cuando le dice que no pudo enviar el código, ¿qué función predomina? Profe, Sí, ¿qué pasó? ¿podrías correr la cámara un poco porque se le corta lo que pones? ¿Ahí? Sí, Muy gracias. bien. Cuando informa, ¿qué función cumple? ¿Qué función predomina? Referencial, siempre está ahí, pero está bien. Informativo, referencial, informativo, claro. Referencial, se estudian las funciones del lenguaje. Venimos a aflojar dos. Función referencial, fíjense entonces. Nosotros nos pusimos a leer un texto que es literario. ¿Qué recrea? Una escena en la que están con Antoine, una escena en la que están Sherlock Holmes y Watson hablando, ¿sí? Tranquilos. Llega una carta, la carta la abren y dicen, mirá, lo que encontramos, un código, un mensaje encriptado. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y bueno, tenemos que esperar a que venga ahora el código y listo. Envían otra carta, pero no mandan el código, envían esta carta. Y acá fíjense que dentro de un texto literario aparece algo que es no literario. ¿Sí? Por eso también es interesante ver, y le di esa parte del cuento, porque hay un juego entre lo literario y lo no literario. Acá estamos todo de ficción, pero dentro de la ficción, en la que vemos a Holmes y a Watson, aparece algo que justamente cumple otra función. ¿Sí? ¿Cuál es? Aparece esta cuestión, una carta. ¿Y la carta qué es? Está escrita por una persona que pide ayuda o transmite cierto temor a Holmes, le dice que no pudo enviar la segunda carta porque fue descubierto y finalmente que queme todo. ¿Sí? Entonces acá se combinan tres funciones de lenguaje distintas en un texto que es no literario, dentro de un texto que sí es literario, que es un cuento. ¿Se entiende? Hoy estamos cansados. ¿Qué pasa hoy con Primero Arte? ¿Qué pasa con Primero Arte? Hay tanto cansancio, no hay bullicio. Del lado de allá, ¿cómo están? ¿Estamos cansados también? Sí. Sí, dice alguien y se agarra la cabeza. Uy, durísimo el asunto. Bueno, ¿puedo borrar? Ok, tiran, pará. Yo tengo que poner mi carita también. Bueno, ¿puedo borrar? Bueno, borro entonces. ¿Puedo borrar acá? Bueno, se ponen a repasar, ¿eh? Por favor. Bien, entonces vamos a dejar a un lado lo que son los textos no literarios, porque la verdad es que tal vez lo retomemos en algún momento cuando veamos la noticia periodística, ¿sí? No vamos a trabajar sobre muchos textos no literarios, porque en primer año no trabajamos tanto, pero sí podemos ver un poco la noticia periodística. Dejamos los textos no literarios a un costadito y abrimos algo que sí vamos a ver que son los géneros literarios, ¿sí? Les abrí un nuevo tema en el campus, que justamente se titula Géneros literarios. En Cabro Campus. Y tienen otro también que dice que es la literatura, pero vamos a los géneros literarios primero. Sería bueno que llamara el archivo, ahí está. Bien, entonces, ¿a qué llamamos géneros literarios? ¿Lo han visto géneros literarios? No. Bueno, géneros literarios, como bien lo dice acá el título, el nombre, son grupos de textos.
Bueno, como en primer medida hablamos de géneros literarios, vamos a hablar de un grupo importante de textos que comparten características entre sí y por esa razón pueden estar agrupados. Yo no puedo meter cualquier cosa en género literario porque a mí se me ocurre. Esta noticia está buena, la metemos en género literario. No. En género literario vamos a encontrar textos que, como bien dice, comparten ciertas características. Para empezar, en primer lugar, hay millones de autores conocidos. Puse una listita miserable, pero hay millones de autores, o por lo menos miles o cientos de miles muy conocidos. Están escritos por autores reconocidos, en otros casos autores que buscan hacerse conocidos y escriben sus textos. Se dedican a esto, por eso también, ¿sí?, uno los reconoce y cuando, si sabe de literatura, conoce al autor, dice, bueno, me ubico y digo, bueno, este se dedica más o menos a tal cosa. Puede ser que haya escrito en vez de novelas un cuento, pero sabemos que está dentro de un ámbito determinado. ¿Cómo se llaman? Novelistas, cuentistas, poetas, dramaturgos. Los dramaturgos son los que escriben las obras que después se representan en un teatro y escriben obras dramáticas. Esos son los dramaturgos. Les puse algunos ejemplos. Julio Verne, ¿conocen a Julio Verne? Ahí dice que sí, acá dice que sí. 20.000 leguas en viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra, Viaje a la luna, bueno, autor de aventuras. Lo puse como ejemplo de novelistas, muy conocido. Una de las primeras novelas de ciencia ficción, o considerados novelas científicas. Edgar Allan Poe, cuentista muy conocido. ¿Conocen a Poe? ¿Ha leído El gato negro? Ahí me dice que sí. ¿Quién es que sí? Sí. A ver, ¿quién es ahí? Sí. ¿Pilar? Sí. Pilar dice que sí. ¿Qué leyó de Poe? El gato negro lo tengo por ahí. Nada. Ese y creo que un par más, no me acuerdo muy bien los nombres, pero. ¿El gato negro de verdad? No. El libro, el cuento. No, claro, sí. Muy bien. Bueno, Pilar dice que conoce el gato negro, lo tiene por ahí, dice el libro. Aclara, obvio. Muy bien. Sí, es uno de los más grandes cuentistas, es el creador de ese tipo de género, del cuento, ¿sí? Vallejo, bueno, dentro de los poetas, Vallejo y Neruda, no queda dos. Y dentro de los que son poetas, bueno, Shakespeare es muy conocido, y Roberto Cosa es conocido en Argentina, es un autor argentino, que escribe, es un dramaturgo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, esto va a ser, ahora vamos a hacer los grandes grupos dentro del género literario. Entonces, esto se lo van a memorizar, porque de acá a quinto año, cuando un profesor de lengua y literatura les pregunte a qué género pertenece el texto leído, ya no podemos decir, es un libro. No va, la respuesta es incorrecta. Tenés que saber si es un género narrativo, un género lírico, un género dramático. Y dentro del género narrativo, ¿a qué subgénero pertenece? ¿Está claro? Y de ese modo ustedes ponen, de un lado, ponemos todos los textos literarios y del otro ponemos todo lo no literario. Y ya tenemos una gran división que es importante, no es poca cosa. ¿Sí? Sirve para organizar en mi mente y saber qué tipo de textos son. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Ustedes allá se entendió todo esto? Bien, entonces, ya me tengo que ir en 5, pero lo adelanto un poco. ¿Podía borrar? ¿Sí? Seguro, perdón, no pregunté. Entonces, los géneros literarios son 3. Género narrativo, género lírico y género dramático. Esos son los 3 grandes grupos, ¿sí? No es que es estricta la frontera entre uno y otro, ¿sí? Porque, viste que dicha la ley, dicha la trampa, o sea, antes era mucho más estricto, esto lo
esboza en su primera teoría Aristóteles, y de algún modo quedó conformado así. Pero si hoy en día vos escribís una novela y un capítulo es una poesía, nadie te va a mirar con mala cara. Hay rupturas, hay posibilidades de romper esquemas, porque en el arte se permite. Pero es importante saber que estos tres grupos están, como para empezar a reconocer ciertos textos. Nosotros vamos a empezar entonces con el género narrativo. Y acá, cuando arranquemos con género narrativo, ¿sí? Una vez que veamos las características, que lo vamos a hacer bastante rápido, arrancamos con mitos y leyendas, que están dentro del género narrativo. ¿Sí? Pregunta, sin haber leído nada. Si les digo género narrativo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Eh? Muy bien. Entonces acá me dicen, todos dicen algo que se narra, claro, está muy bien. Entonces aparece la figura del narrador. Fundamental. Bien, para cerrar, todos dijeron algo que se narra, se cuenta, perfecto. El género narrativo cuenta una historia, nos va a contar una historia. Y el que cuenta la historia es una voz que se llama narrador. Les aclaro ahí, el narrador nunca es el autor, no es el autor. El narrador sí que puede participar en la historia, ¿por qué no? No, pero puede participar, vos podés tener un narrador protagonista. Venía corriendo por la plaza, me caí, me tropecé, me encontré con un amigo. Sí, puede haber narrador protagonista. Lo que no se puede confundir es con el autor. La figura del autor está fuera. El autor es el que crea la voz que va a contar, o sea, es el creador del narrador. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Allá en sus casas se entendieron? ¿Alguna pregunta? No, no. Bueno, tiramos unos ok entonces. Bueno, ¿qué pasó? Alguien escribió, esperen, a ver qué pasó. Ah. Oscar is true. ¿Qué es esto? La Marisú, ¿qué es eso? Por eso están Osgari, Stu y las Marisú. No sé qué es eso. Soy el arte ego el escrito, escritor. Alguien que me aclare, ¿quién fue esto acá? Francine. No sé qué dice Francine. Por eso están Osgari, Stu y las Marisú. Son el arte ego el escritor. ¿Está ahí Francine? ¿Dónde está Francine? Ahí está Francine. ¿No puede hablar? ¿No le anda el micrófono? Oh. ¿Qué está escribiendo? ¿Conocen a Gary Stu y Mari Su? Acá no las conocen.
Los Gary Stu y las Mary Sue son el alter ego en la historia y se caracterizan por ser personajes perfectos, suelen ser muy fuertes y hermosos. Pero ¿dónde está eso? O no sé por qué está en inglés tampoco. Acá estoy viendo unos caballitos, qué sé yo. No sé qué es. Son un avatar. Normalmente el protagonista o protagonista de la historia son una serie de talentos innatos y múltiples habilidades relegadas a autoaprendidas. No sé qué es. Bueno, no sé, después lo averiguo. Acá averigué algo recién así, a simple vista. Bueno, corto. Entonces, nos vemos. Bueno, nos vemos, después lo leo. Así se denomina cuando el autor se integra a meter en la historia con los personajes. Bueno, después lo leemos. Nos vemos el día miércoles, ¿sí? Abrazo, cuídense, estudien, repasen. Chau, chau.